Hoy en día se cree que por tener secciones de columnas menores que las secciones de vigas, la edificación está mal estructurada. Este es un clásico error en personas que desconocen la ingeniería estructural. Por ejemplo, piensan que si la columna es más grande que la viga, es más fuerte, y no siempre es así. También piensan que si la columna tiene un momento de inercia mayor, hablamos de una inercia bruta, será más resistente que la viga, por lo cual no es así tampoco. ¿Por qué? Porque el principio nos dice columna fuerte, viga débil. En ninguna parte dice columna grande, viga pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente la columna debe ser más grande, o en todos los casos no va a ser más grande para ser más resistente, ya que no solo el concreto define la resistencia del elemento, sino también la cantidad de acero que tenga el elemento. También es muy común querer cumplir con este criterio de columna fuerte, viga débil en todos los sistemas estructurales o en cualquier estructura que se nos cruce, lo cual también es incorrecto. ¿Por qué? Porque este principio de columna fuerte, viga débil, solo se verifica en estos sistemas, en los sistemas de pórticos y el dual tipo 2, es decir, donde las fuerzas cortantes son asumidas en su mayoría por las columnas. En estos sistemas, las columnas interactúan en un mayor grado con las vigas. En cambio, en los sistemas rígidos, no. ¿Por qué? Porque estos muros, quien gobierna el diseño es el diseño por corte. Es decir, cuando estos muros van a fallar, tienden a fallar con estas grietas en diagonal. Y al ser elementos tan rígidos, estos asumen mucha responsabilidad. En cambio, en los sistemas anteriores que mencionaba, no. Ahora, en el sistema de albañilería confinada, ¿se verifica o no se verifica? La respuesta es no, porque este sistema de albañilería confinada, también quien gobierna el diseño es el diseño por corte. Es decir, cuando estos muros van a fallar, fallan de esta manera. Agrietamientos diagonales debido al puntal de tracción que se genera en estos puntos. Estos sistemas tienen un comportamiento semejante a los sistemas de muros estructurales o sistemas rígidos que lo he llamado aquí en este cuadro. Bien, entonces, teniendo claro eso, el principio de columna fuerte, viga débil, solo se verifica en los sistemas flexibles. Ahora, te vuelvo a repetir, este principio hace referencia a la capacidad de momento resistente que tenga la sección. Muchas veces en edificaciones pequeñas se tiene columnas que son más pequeñas que las vigas, y no siempre está mal, ya que todo ello es verificado con un cálculo. ¿Por qué es importante este principio? Bueno, el principio es importante ya que las columnas tienen una mayor responsabilidad que las vigas en cuanto a la estabilidad general de la edificación. Como puedes ver aquí, si las columnas fallan, prácticamente toda la edificación puede colapsar. Es decir, por ejemplo, si falla esta columna, todos los niveles superiores también fallarán. Ahora, si fallan las vigas, no, porque la viga tiene responsabilidad solo de un nivel. Siempre se busca que las rótulas plásticas se formen en las vigas. Por ello es que está prohibido hacer empalmes cerca de los nudos en las vigas, en las zonas de confinamiento, es decir, en una distancia de 2 veces la altura de la viga, no se debe hacer empalmes jamás. Cuando tenemos este tipo de estructura, que va a fallar de esta manera, el riesgo de colapso se reduce y el tiempo que la estructura se mantiene en pie va a aumentar, dando así la posibilidad de evacuar. En resumen, ¿cómo se realiza la verificación de columna fuerte, viga débil? Bien, centrémonos en este nodo. Vamos a calcular la resistencia a momento de la columna en este punto, es decir, el momento acá. También en este punto, tú podrás decir si la columna tiene acero de igual manera en todos los niveles, la resistencia a momento va a ser igual. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta columna tiene una mayor carga axial que la que tengo por la parte superior. Ahí ya puedes ver que el cálculo no es tan sencillo.
Esos momentos de las columnas vamos a compararlo con el momento de la viga en este punto, que es en esta cara, y el momento que tengo acá en la otra cara. Te recuerdo aquí que la losa que yo tenga, sobre todo si es maciza, va a aportar en la resistencia a momento de la viga, como se muestra en esta imagen. Es decir, si tengo compresiones en la viga, estas van a ser transferidas a la losa. Si tengo tracciones, también. Y tienen una forma más o menos de parábola. Ahora, para fines de cálculo, se lo aproxima para tener los esfuerzos de manera rectangular y así poder calcularlos. Primero que tengo que hacer es calcular el ancho o la distancia de losa equivalente que va a aportar ya sea en tracción o en compresión. En este caso tengo esta distancia. Ahora, voy a evaluar los momentos de la viga. En un lado de la viga, como es el lado izquierdo, voy a tener este caso, donde las compresiones están en la parte inferior, tal como se muestra. Y en el otro lado voy a tener este caso, donde las compresiones están en la parte superior. Lo mismo en la columna. En la parte inferior voy a tener este caso y en la parte superior este caso. Como las columnas trabajan a carga axial y también a flexión, es decir, sobre todo a flexo-compresión, también puede haber flexo-tracción, pero en este caso vamos a decir que trabajan a momento y a carga axial. Esta es la edificación que vamos a analizar. Vamos a comprobar si esta columna, tanto en su parte inferior y superior, es más fuerte que esta viga. Bien, aparentemente tenemos una mayor sección de columna, por lo cual pareciese que está bien. Ahora la pregunta va, si yo le cargo más niveles de la siguiente manera, vamos a copiarlos, en este caso, copiar, y vamos a pegarlo. Ahora, tengo más niveles. La pregunta es si la columna sigue siendo más fuerte que la viga. Y la respuesta puede ser no. ¿Por qué? Porque tengo una mayor carga axial en la columna. Y tú sabrás que la carga axial en una columna modifica o cambia la resistencia a flexión de la columna, que es lo que vamos a comparar al final. ¿Cuándo no es necesario revisar el criterio de columna fuerte viga débil? Bueno, la normativa te indica que no es necesario en la parte superior de la edificación, es decir, en el último nivel. También te dice que no es necesario verificarlo cuando tienes una carga axial baja. Por ejemplo, si en esta columna tuvieses una carga menor al 10% de lo que podría resistir el área bruta de concreto, ya no es necesario. Puede ser que en el primer nivel sí sea necesario, en el segundo también. Quizás a partir de aquí ya no sea necesario. Como puedes ver, no es tan sencillo decir que una estructura está bien realizada con el simple hecho de verlo o decir que tienes experiencia realizando edificaciones cuando no conoces el cálculo estructural ni las normativas. Bien, esta es la estructura que vamos a analizar. Vamos a analizar un nodo de la parte inferior, un nodo central, ya que son los más críticos por tener viga a ambos lados. En cambio, en los nodos perimetrales es un poco más complicado que las vigas sean más resistentes que las columnas debido a que en cada dirección solo llega una viga y tenemos dos columnas. Entonces, la columna en la mayoría de casos suele ser más resistente. Listo. Vamos a analizar las fuerzas internas, en este caso para la dirección X. Es decir, vamos a analizar las fuerzas que se generan cuando el sismo actúa en esta dirección y genera este tipo de deformaciones. Listo, voy a apoyarme de esta hoja de cálculo de MatchCAD, donde te dice que el momento de la columna debe ser mayor o igual a 6/5 del momento nominal de la viga. Ojo, estamos trabajando o la normativa indica el momento nominal, es decir, sin reducir. Esta expresión la encuentras en el ASI 318
y esta otra expresión en la I060 que prácticamente es lo mismo, ya que 6 entre 5 es 1.2. La nomenclatura de ASI obviamente está en inglés, con B de BIM, de viga, y la I060 en español. Bien, como te indicaba, la losa aporta en el momento resistente de la viga, tanto cuando la losa está en tracción por tener el acero como en compresión. Debido a la presencia del concreto, se tiene esta aproximación de la distancia de la losa que colabora con la viga. Para este caso ya lo he calculado y lo que realizamos es sumar los momentos de las columnas en la parte superior e inferior y compararlo con el momento de la viga izquierda y derecha. Eso es lo que se va a realizar. Bien, tenemos el caso de la resistencia a flexión de la viga con la losa comprimida, es decir, cuando la parte superior tiene esfuerzos de compresión debido a los efectos de las cargas. Haciendo el cálculo, la resistencia o el momento nominal es 37.73 toneladas fuerza por metro. Ahora, la resistencia a flexión de la viga con la losa traccionada es la siguiente, es decir, cuando estos aceros están traccionados y la parte inferior está comprimida. Obviamente, la resistencia a momento va a ser diferente, ya que la disposición de acero cambia. En este caso, tenemos un momento de 39.82. Bien, si hacemos sumatoria de esos momentos, tenemos lo siguiente. Vamos a sumarlo, en este caso, lo tenemos acá 37 más 39, nos da 77.549. Eso es la resistencia a momento de las vigas que llegan a la columna en la dirección de análisis. Ahora, la normativa nos dice que el momento de las columnas debe ser 1.2 veces como mínimo este momento que suman las vigas. Si hacemos ese cálculo, nos dice que el momento de nuestras vigas deberían ser como mínimo 93.059 toneladas fuerza por metro. Ahora sí vamos a calcular el momento de las columnas. Para ello es necesario verificar cuánta carga de peso o carga axial está llegando. En este caso, este cálculo ya está realizado. Vamos a acelerar el proceso y vamos a mirar primero cuánta carga axial mayorada le está llegando. Bien, esta es la columna de análisis y como puedes ver, tenemos 149.67 en esta parte de la columna. Y en la parte superior tenemos una carga de 123.25. Con esas cargas podemos determinar cuánto momento resiste nuestra columna. Ya lo hemos colocado acá. Vamos ahora a ver el diagrama de interacción. En este caso, la normativa nos dice que trabajemos con el nominal, es decir, sin reducir o sin castigar con el factor de reducción de resistencia. Para este caso en particular, esa carga axial o esa magnitud de carga axial está beneficiando en el momento, ya que casi se obtienen los máximos momentos de la sección con dichas cargas. ¿Qué hubiese pasado si la carga axial que llega a esas columnas fuese mayor? Si la carga axial es mayor, puedes ver que el momento se reduce. Si era menor, también se reduce. Entonces, para este caso, esas columnas tienen un momento total de 33 en la parte superior y 33.156 en la parte inferior. 56, vamos a colocarlo acá, 33.156 toneladas por metro. Y en la parte superior tenemos 33.127. 33.127 toneladas por metro. Listo, hacemos la sumatoria y vemos que tenemos un momento resistente de las columnas de 66.283. Puedes ver en este caso no hemos llegado al momento que necesitamos para cumplir con el criterio de columna fuerte, viga débil. ¿Qué podemos hacer?
tenemos varias alternativas. La más económica, aumentar la sección de la columna. Luego, también aumentar la cantidad de acero de la columna. Otra alternativa, quizás por arquitectura, yo no puedo modificar esas dimensiones de las columnas centrales. ¿Qué te dice la normativa si en caso no cumples con el tema de columna fuerte, viga débil? Te dice, desprecia la rigidez lateral de la columna. Entonces lo que harías acá es articular la columna en sus nodos. ¿Para qué? Para que esa responsabilidad sea transferida quizás a los elementos adyacentes, que quizás sí se puede aumentar la dimensión. Entonces, siempre que veas una columna más pequeña que una viga, no significa que está mal, sino que hay diferentes alternativas con las que podemos solucionar. En este caso, esa columna quizás solo considerar las cargas que resiste a gravedad y no las cargas laterales a sismo. Cuando se da ese caso, te dice que esa columna refuérzalo en toda su altura, al igual como se refuerza en las zonas de confinamiento. ¿Qué concluimos? Vamos a recordar que el criterio columna fuerte y viga débil solo se realiza en los sistemas estructurales de pórticos y duales tipo 2, es decir, donde la fuerza cortante es asumida en su mayoría por columnas. Punto número 2. No siempre el ver una columna más pequeña que una viga significa que la estructura esté mal. Punto número 3 que recordamos, que el criterio nos dice columna fuerte, viga débil. Habla en términos de resistencia y no de tamaño. Es decir, puede ser que aquí el tamaño no importe y tengas esa suerte, ya que como sabrás, no siempre el más grande es el más fuerte y resistente. Dependerá de muchas otras cosas. Espero que este video te haya sido de gran ayuda y si por ahí deseas el material, te voy a dejar una actividad que realices para ganártelo y cualquier duda lo leo en los comentarios.